Una de las reacciones importantes que tienen las aminas es la reacción de eliminación de Hoffman, que en realidad lo que hace principalmente es la síntesis de alquenos a partir de aminas. Esa es la idea. Es importante que la amina sea una amina primaria. Bueno, igual puede ser secundaria, pero la idea principal es que sea amina primaria y hay que transformarla en una sal de amonio cuaternario. Esa sal de amonio cuaternaria la pueden realizar mediante la sobremetilación o con exceso de yoduro de metilo, considerando las capacidades nucleofílicas que tiene ¿cómo se llama? El par de electrónico del nitrógeno. Entonces tenemos este sistema y este cuando venga a formar el enlace va a empezar a eliminar yoduros y es una metilación progresiva. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido acá. Por ejemplo que tengamos la metilamina. Y como estoy grabando la pantalla se pone un poquito más lento. Más el yoduro de metilo. Entonces la idea es que cuando este venga para acá, este sea eliminado y tengamos lo voy a dibujar así más rápido para aprovechar un poquito de tiempo. Esos son metilos. Después el segundo metilo. Este debería venir para acá. Acá me equivoqué porque tiene que ser R, si no, no tendría sentido esta cosa. CH2 R. R. Entonces, después tendríamos R. N, ahí tendríamos como la segunda metilación. Y después esta nuevamente tiene que ser metilada. Entonces, con otro yoduro de metilo. Estoy rayando. Oye, estoy incómodo acá. Entonces, finalmente queda R, el nitrógeno, y tiene que tener 4 sustituyentes. Esa es la idea. Y tiene que tener carga. Esa es la gracia de la reacción de eliminación de Hoffman. Entonces, la amina se va a reaccionar con el metilo por ataque nucleofílico, elimina un yoduro, y eso lo tiene que hacer 3 veces. Si es amina primaria, 2 veces si es amina terciaria, o sea secundaria, y una vez si amina ternaria. La idea es que el nitrógeno tenga 4 enlaces, esa es la gracia. Teniendo esto, lo que se forma, a ver si la tengo acá, la tengo lista, claro. Entonces cuando ya se tiene la sal de amonio cuaternaria, que tenemos acá, tiene que tener otra característica la reacción de eliminación de Hoffman. Es que donde esté el nitrógeno, este nitrógeno va a estar enlazado a un carbono y es a su vez a otro carbono que tiene que tener un hidrógeno. Esa es como la norma de la eliminación. Tiene que cumplir esa regla. Tiene que ser 2 carbonos. En uno de los carbonos va a estar este nitrógeno con muchos metilos y en el carbono anterior, en el primero, tiene que haber un hidrógeno. Entonces lo que se hace es se utiliza sales de plata para poder eliminar los ioduros y se agrega base, que es hidróxido de sodio. Lo que hace el hidróxido de sodio, o la base en realidad que estés agregando en ese momento, es que va a eliminar este hidrógeno que está acá y este va a tender a formar el doble enlace. No sé si lo tengo acá más explicado. No, le vamos a hacer una diapo y con más calma. Dime. ¿Sí? Siempre grabo siempre grabo por si acaso. Mira, lo vamos a hacer con más calma porque en realidad se me hace medio complicado hacer la reacción acá. Sí, pero mira, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Por ejemplo, CH3, CH2, CH2 y NH2. Entonces tenemos ahí la propilamina. Entonces la propilamina, en la reacción de eliminación de Hoffman, la gracia es que este compuesto tiene que reaccionar con un exceso de yoduro de metilo. Se usa yoduro de metilo porque es la reacción más fácil, no es solamente exceso, mucho. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a formar la sal de amonio cuaternaria. CH2, CH2. Uy, que está súper lento el PC. Ah, que tengo abierto Final Cut. Dame un minuto. No cerré. El Google Chrome empezó. Vamos a ver acá. Ya, y tiene que quedar acá las 4 metilaciones. CH3, CH3, CH3. Esa es la idea. No sé si se entiende más o menos la idea. Entonces, en este caso es una amina primaria y tiene que reaccionar con 3 metilos. Entonces serían 1, 2 y 3 y forma la sal cuaternaria. Esta sal va a tener como contraión el ion yoduro.
Esa es como la idea. Esa es la primera parte de la reacción. Entonces se tiene la mina, se le agrega este reactivo que es el haluro de alquilo, hasta que se forme el cuaternario. Después lo que se hace es que se hace la reacción utilizando ion plata. Usualmente es óxido de plata. Que está lento esta cosa. Déjame hacerlo con otro tamaño de puntero. Creo que no me ayuda mucho ese puntero. Es que como estoy grabando la pantalla más haciendo la clase, entonces al final está como ahí medio saturado el PC. De hecho está súper caliente. Vamos a... Le voy a poner... Dame un minuto que le voy a poner la base del ventilador. Y ahí no debería tener problema. Que usualmente cuando se empiezan como a calentar mucho, empiezan a andar más o menos lento. Ya, vamos de nuevo con esta cosa. Eliminamos acá. Eliminamos todo. Y agua. El chiste de agregar... Uy, que está lento. El chiste de agregar el óxido de plata con el agua, lo que hace en realidad es cambiar el yodo, lo va a cambiar por hidróxido. Esa es la única gracia, no tiene ninguna otra capacidad. Entonces, el compuesto que se nos va a formar es el mismo, pero en vez de contraion yoduro, es un contraion hidróxido. CH2, CH2, nitrógeno. Lo voy a dejar así para no hacer tantos metilos. Ahí. Esa es más o menos la idea. Entonces, ya al momento de tener eso, lo que se calienta la reacción. Y aquí va a que ver si concuerda o no concuerda. Lo que tiene que haber acá es que donde está la sal de amonio cuaternaria, el carbono vecino a este, o sea, en este caso tendría que ser este de acá, tiene que tener por lo menos un hidrógeno. Como este es un CH2, cumple con la noción. Y acá debería estar el hidrógeno. Déjame dejar silenciada esta cosa del teléfono que me está hace rato sonando. Ya, esa es más o menos la idea. Entonces lo que va a ocurrir acá es que el OH, al calentar, tiene que reaccionar con ese hidrógeno que está aquí. Y acá se va a formar una carga negativa. Entonces esa carga negativa en algún momento va a querer venir a formar el doble enlace acá. Y esta se va a eliminar. Por eso se llama reacción de eliminación de Hofmann. Entonces lo que se va a formar es un alqueno, lo vamos a dejar así rapidito, más la mina terciaria. Y más agua solamente. Esos son los tres productos. Uy, no quiere funcionar hoy día el sistema. Entonces, el agua, por reacción del OH con ese hidrógeno. El alqueno es cuando este hidrógeno se pierda, va a venir a formar el doble enlace acá. Y la mina ternaria es lo que queda del residuo. Recuerden que sería metilo, 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 y este enlace se va a romper. Y se va a romper y se va a perder la carga. Entonces al final genera acá. Entonces, como producto de la reacción de eliminación de Hofmann, si volvemos al producto anterior, siempre se forma un alqueno, se forma la mina terciaria, que siempre es la trimetilamina porque nosotros usamos yoduro de metilo, y agua. Esos son los tres productos. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Yo creo que es más fácil hacer ejemplos porque se explica la reacción. Entonces partamos nuevamente, se tiene una mina, primaria, secundaria o terciaria. Esa mina se hace reaccionar con yoduro de metilo. ¿Para qué? Para formar una sal de amonio cuaternaria. O sea que el nitrógeno tenga 4 enlaces. Después cuando tenga esos 4 enlaces, el contraión es yoduro de la sal. Entonces lo que se hace, se tiene que sustituir el yodo por hidróxido. Y para hacer eso se hace una mezcla solamente de óxido de plata con agua. Entonces lo que va a ocurrir acá es que la plata se va a transformar en yoduro de plata y el residuo, o lo que queda, va a generar el ion hidroxilo y es el que se pega. Cuando esa mezcla se calienta, tiene que tener la única precaución, que el carbono vecino donde está el grupo amino tiene que tener por lo menos un hidrógeno. Al tener ese hidrógeno se va a generar la sustitución, o sea, disculpen, la eliminación,
y se tiene que formar una molécula de agua, un alqueno y la mina. Creo que quiere capotar el PowerPoint. Y se está guardando un archivo de recuperación. No, no, pues PowerPoint, no me hagas esto ahora. Sí, de hecho, no me va a dejar trabajar. Ahí funciona. Volvamos. Pero ¿qué pasa? Creo que ya no quiere trabajar el, el PowerPoint. De hecho, estaba pensando incluso hacerlo en... Es más rápido hacerlo en PDF y rayar el PDF, ¿no? Pero bueno, ya no lo hice. Ya volvamos acá. Ahí volvió. Entonces al final, lo que ocurre es que después de la reacción de eliminación, se forma agua, se forma el alqueno y la mina terciaria. Y la mina terciaria es la trimetilamina. Eso. Lo que sí tienen que decir acá es que se tiene que formar por reacción el alqueno menos sustituido, en este caso. ¿Ya? Vamos viendo algunos ejemplos. Acá tenemos la reacción de eliminación. Y acá tenemos una reacción de eliminación X y cualquiera. En esta reacción que tenemos acá, el grupo metoxilo lo que va a hacer, va a eliminar ese hidrógeno o ese hidrógeno de ahí y va a generar el alqueno. Si quita el hidrógeno en esta posición, formaría esto. Y si el hidrógeno lo quita en esta posición, formaría ese alqueno. Ahí estamos pensando en ese tipo de reacción. Si nos vamos a la reacción de eliminación de Hoffman, cuando tenemos esta reacción, el OH, que es equivalente a esta reacción, al metoxilo, únicamente va a eliminar el hidrógeno, si no me equivoco, es el de aquí. Es ese de ahí. Entonces, si se elimina ese hidrógeno de acá, cuando este venga a formar el doble enlace acá, se va a formar en un alto porcentaje ese isómero. Eso. Entonces, ahí está explicada la reacción. Y eso es principalmente la reacción de eliminación de Hoffman. De hecho, hagamos un ejemplo para tenerlo más o menos claro. Vamos a inventar una reacción. Imaginemos que tenemos esa mina, ¿ya? Es una mina más grande, y queremos hacer la reacción de eliminación de Hoffman. Entonces, primero, exceso de yoduro de metilo para formar la sal de amonio cuaternaria, y dos, la reacción del óxido de plata con agua. Entonces tenemos dos opciones para formar el alqueno. Opción 1, que el alqueno esté aquí, y opción 2, que el alqueno esté acá. Lo vamos a anotar ahí. Que el doble enlace se forme ahí, esa es la primera opción, y que el doble enlace aparezca aquí, esa es la opción 2. Esa es la posibilidad de reacción de eliminación de Hoffman. Como dice la norma, tiene que ser el que tiene que tener el alqueno menos sustituido. Menos sustituido significa que tiene que tener mayor cantidad de hidrógenos. Entonces es este el que se va a eliminar. Entonces el producto final de la reacción sería que se elimina la mina y queda ahí el doble enlace. Se forma la mina terciaria, en este caso es la trimetilamina, y se tiene que formar agua. Estos dos productos son siempre los mismos, no van a cambiar nunca, son los que son. ¿Cuál es el único que cambia? El alqueno. Entonces esa es la idea. Entonces ese es el producto, ¿se fijan? Se forma el amonio, viene el OH, se quita el hidrógeno de acá y genera el doble enlace. Ya. Otra de las reacciones que tienen las aminas es una técnica como de identificación para saber si la amina es primaria, secundaria o ternaria. Esa es la idea. Principalmente nosotros lo vamos a pensar solamente en dos tipos de aminas, la amina primaria y la amina secundaria. Es una reacción de identificación. El ensayo de Hinsberg, que está acá, se basa en que si tengo una amina, ya sea primaria, secundaria o terciaria, estas de acá van a reaccionar con un cloruro de ácido, que es el que está aquí. Es el cloruro de paraturén sulfónico, este ácido que está acá. Lo que va a ocurrir es que este cloro que está acá
más uno de los hidrógenos que está acá se van a fusionar para poder eliminar una molécula de ácido clorhídrico. Esa es la idea. Y se van a enlazar los dos sistemas. Si la amina es primaria y reacciona con un único equivalente de esto, 1 a 1, vamos a obtener este producto que está acá. No sé si lo alcanzan a ver. Eso corresponde a lo que está acá. Y el NH2, como ahora se fusionó, queda solamente NH. En el caso de la amina secundaria pasaría lo mismo. Tenemos acá ese cloro más uno de esos hidrógenos se van a perder como ácido clorhídrico y se va a generar este compuesto que está acá. Si nosotros hacemos la observación, ¿qué podemos ver? Que estas moléculas son iguales, pero se diferencian de qué? En que acá hay un hidrógeno y un R, y acá hay dos Rs. Esa es la diferencia. Entonces, el ensayo de este caballero lo que se basa en que se genera el primer intermediario, y si ese intermediario se disuelve en hidróxido de sodio o en cualquier otro tipo de base, la amina es primaria. Si no se disuelve, es secundaria. Y si el compuesto inmediatamente se disuelve en agua, eso es, ¿cómo se llama? Es ternaria. Esto es como un sistema, lo vamos a hacer con calma acá. Por parte. Imaginemos que tenemos la amina primaria y la amina secundaria, porque en realidad este ensayo solamente tiene sentido para estas dos. Uy, no quieres trabajar hoy día. Entonces, cuando reaccione con este compuesto que tiene azufre y cloro, creo que hoy día está más. Uy, ¿qué le pasa al lápiz? Creo que hoy no es un buen día para grabar la pantalla. Ahí es más o menos la idea. Entonces, cuando estos reaccionen, vamos a poner los dos productos acá. Sería RNH, el azufre, con los oxígenos correspondientes, y el R lo que queda allá. Hoy está muy lento. Esa es la idea. Entonces, en la primera etapa, ambos compuestos deberían ser insolubles porque son moléculas grandes, que están reaccionando en un sistema y son más o menos voluminosas. Paso 1, se forma el sólido. Y después el ensayo es, si yo le agrego hidróxido y el compuesto se disuelve, significa que viene de una amina primaria. Si le agrego hidróxido y la molécula no se disuelve, proviene de una amina secundaria. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que está aquí, ese hidrógeno que está dibujadito ahí, tiene características ácidas. Y si un ácido reacciona con una base, se forma una sal. Y todas las sales son solubles en agua. Esa es la idea. Entonces observemos acá. El compuesto que es el mismo, amina primaria, forma el primer intermediario insoluble. Si ese intermediario lo disuelvo con base, se pierde ese hidrógeno que está acá y se forma una sal que sea soluble. Si se forma este compuesto y le agrego hidróxido de sodio y no se disuelve ni forma sal, es una amina secundaria. Pues no vamos a quedar con ese ensayo. Ya. Las aminas en general tienen la capacidad de tener diferentes estados de oxidación, al igual que ¿cómo se llama? Al igual que los alcoholes. Tenías el metano, después tenías el metanol, después tenías el metanal, después el ácido metanoico y el dióxido de carbono. O sea, son todas las fases del carbono con oxígenos. En el caso del nitrógeno tienes también diferentes fases de estado de oxidación del nitrógeno. Y este estado de oxidación del nitrógeno que tenemos acá va desde la especie más reducida, que en el caso son las aminas, hasta la especie más oxidada, que en este caso es el grupo nitro, NO2. Este compuesto que está acá tiene algunos intermediarios, como por ejemplo las oximas, que se fijan que es un intermediario. Están las amidas, que también son intermediarios de síntesis. Están los nitrilos, los CN. Las iminas, que tienen carbonos
nitrógeno doble enlace, nitrógeno triple enlace, esa es la única diferencia. Y después vienen las aminas, ¿ya? Ese es principalmente, ¿ya? Entonces, todas esas reacciones de oxidación y reducción es la que más o menos vamos a tratar de ver al día de hoy, que es lo ideal. Sigamos avanzando. Vamos con la primera reacción. Cuando nosotros tenemos nitrito de sodio en presencia de ácido clorhídrico, se forma el ácido nitroso. Lo vamos a escribir a ver si me deja ver la tabla. El nitrito de sodio, el NaNO2, en presencia de ácido clorhídrico, forma ácido. En este caso sería ácido nitroso. HNO2 más NaCl. Ese que está aquí. Ácido nitroso. El ácido nitroso está descrito de esta manera. El problema que tiene el ácido nitrógeno... Uy, ¿qué pasó? El ácido nitroso es que reacciona rápidamente con compuestos nitrogenados. Entonces esa es más o menos la idea. Y se tiende a descomponer. Entonces podemos formar este ion, que es el ion nitrosonio. Ahí dije bien. Entonces, como decimos acá, la reacción de aminas alifáticas con ácido, con este tipo de compuestos, generalmente forma algunas sales de diaciono que son eliminadas, ¿ya? De hecho, acá tenemos el ejemplo. Entonces, observemos qué tenemos acá. Las aminas primarias, al reaccionar con este ácido nitroso o este nitrosonio, lo que se genera, ¿ya? Que es este compuesto que está aquí, ¿ya? Viene el par de electrones a atacar, el agua elimina este sistema y forma ese compuesto, el N-nitrosamina. La N-nitrosamina tiende a descomponerse en estos compuestos que son diméricos, ¿ya? Que este compuesto que está aquí. Entonces no es muy estable, a eso se refiere. En el caso de las aminas secundarias, ¿ya? Se forma también este intermediario, pero no se descompone tanto como en el caso anterior. No forma este enlace nitrógeno-nitrógeno doble enlace, sino que se mantiene. Y en el caso de las ternarias, se genera el mismo inconveniente, ¿ya? Entonces, la reacción de aminas terciarias, o sea, disculpa, aminas alifáticas con ácido nitroso no tiene mucho sentido porque genera intermediarios que son susceptibles a ser descompuestos. ¿Dónde toma sentido? Aquí. Por eso se presenta. Cuando se tienen compuestos aminados y estos compuestos aminados son aromáticos y hacemos la reacción con nitrito de sodio y ácido clorhídrico, lo que se genera es una sal de diazonio. Esta sal de diazonio existe o se mantiene estable. ¿Por qué? Porque la carga positiva puede resonar en el anillo aromático. Entonces, como resuena, es estable y se mantiene. ¿Cuál es la ventaja de formar sales de diazonio? Que en contacto con cualquier otro tipo de reactante tenga carácter nucleofílicas, como por ejemplo el cloruro, el bromuro, el yoduro, el cianuro o el hidróxido, es intercambiado ese NO2 que está acá por el átomo que está en cuestión. Por ejemplo, tengo acá N2 positivo y lo hago reaccionar, por ejemplo, con OH. Entonces hay que intercambiarlo. Lo que ocurriría acá es que se generaría el fenol OH y se libera nitrógeno. ¿Por qué ella pierde la carga? Porque los electrones se lo entrega al OH y el nitrógeno los acepta. Entonces se transforma en nitrógeno. El nitrógeno es N triple enlace N. Y de hecho eso es lo que está acá si se fijan. N, este tiene 4 enlaces, 1, 2, 3, 4. Pero este tiene 3. Entonces este enlace es súper débil. Se rompe y se genera el nitrógeno gas. Esa es la idea. Para poder preparar esta amina aromática, lo que se hace son varios pasos. El primer paso es una reacción de nitración. El anillo aromático reacciona con ácido nítrico y ácido sulfúrico para incorporar el grupo NO2, nitro. El grupo nitro puede ser reducido con agentes, por ejemplo, puede ser con hidrógeno, en este caso es con ácido clorhídrico y hierro, ¿ya? Y se genera la especie más reducida. Pasamos de la más oxidada a la más reducida. Teniendo la más reducida, en este caso la amina, hacemos la reacción para formar la sal de diazonio, que es con nitrito de sodio y ácido clorhídrico. Se forma esta estructura.
y después esta puede ser fácilmente intercambiada por cualquier otro grupo funcional, ¿ya? Con aluros, con hidrógenos, con cianuros, dependiendo del caso. Creo que alguien me escribió, recién me di cuenta. Mira, acá el Isaac me había preguntado hace rato que dice si la reacción de eliminación de Hoffman requiere temperatura para que ocurra. No lo vi, lo siento. Pero sí, tiene que ser con temperatura. Es así. Porque lo que ocurre es que es tan alta la temperatura, entonces el OH quita el hidrógeno del carbono 2 y se forma el alqueno o el doble enlace. Esa es más o menos la idea. Entonces, sales de diacionio no tienen sentido en las aminas alifáticas, pero sí en la aromática. Esa es más o menos la idea. Entonces acá tenemos el ejemplo. ¿Te fijan? Tenemos acá el 1, 2, 3, 3 acetilpiridina, o sea, 3 acetilanilina, 3 acetilanilina, y la hacemos reaccionar con nitrito, sodio y ácido clorhídrico, y posterior reacción con sulfúrico, agua y calor. El agua en este caso es nucleófilo, generamos fenol, ¿ya? Entonces cambiamos el NH2 por el OH, ¿ya? Tenemos una reacción de intercambio. También tenemos la opción de utilizar sales de cobre. El cobre ya puede ser con cloro, bromo, yodo. Este haluro que está acá es el que se va a incorporar. Por ejemplo, si lo hacemos con sal de diazonio, imaginemos que lo queremos hacer con yoduro de cobre. Bueno, ese es el yoduro de cobre, disculpen. Y tiene otra reacción porque se hace yoduro de cobre más nitrato de cobre, ¿ya? Se intercambia el diazonio por el yodo. ¿Te fijas? Entonces el contraión que tenga el cobre es el que se va a reemplazar al nitrógeno. Más nitrógeno, gas. Esa es más o menos la idea, ¿ya? Acá tenemos varios ejemplos de la reacción. Se fijan, tenemos esta amina que es aromática. Tiene que ser aromática. Nitrito sodio, formamos sal de diazonio y sal de diazonio. Y esto de acá lo hacemos reaccionar con diferentes sales de cobre. Y el contraión es el que reemplaza al nitrógeno en este caso. Fijan, bromos, cianuro. Y este intermediario puede ser utilizado en alguna otra reacción. Entonces es una ventaja. Entonces lo que permite hacer es una reacción rápida de incorporación de haluros, usualmente los anillos aromáticos, con condiciones un poco más suaves. Lo que tienen que observar es que el cobre tiene estado de oxidación 1, por si acaso. Estado de oxidación 1. No estado de oxidación 2, si no, no sirve. Acá tenemos la con yodo. Acá tenemos la incorporación de flúor. ¿Ya? Esta reacción es un poquito más difícil porque tenemos el sistema, se hace la sal de diazonio, se agrega ácido trifluorobórico, el HBF4, se incorpora ahí ese sistema y cuando se calienta, aquí se genera una eliminación. Genera el compuesto con flúor, nitrógeno y trifluoruro de boro. Entonces acá, nuevamente, entonces lo que tenemos acá es el intercambio de uno de los diazonios por hidrógeno, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es una reacción común y corriente. Tenemos bromo y bromuro de hierro. Esta es una modificación de la acidación de Friedrich-Crafts. Entonces el haluro es el que se mete al anillo aromático y puede ingresar en posiciones orto o en posiciones para. En el cambio, cuando tenemos esto que está acá, tenemos mezcla de reactivos, se fijan, mezclas. En cambio, ¿qué otra alternativa podemos tener? Tenemos la 4-metilanilina, que está acá, 4-metilanilina. Hacemos la misma reacción que tenemos acá, pero tenemos como único producto esta molécula de acá. ¿Por qué? Porque el grupo amina es un donador en posiciones 2 y posición 4. Es más fuerte que el metilo. Entonces va a incorporar compuestos de la posición 2 o en la posición 4. Esa es la idea. Entonces hicimos el intercambio. Reacción con nitrito de sodio, intercambiamos el grupo amina por la sal de diazonio. Y ahora vamos a cambiar esa sal de diazonio por alguna otra cosa. En este caso, con ácido hipofosfórico, que tenemos acá, o este H3PO2, y este hidrógeno entra aquí, y todo este sistema es eliminado. Entonces, ¿cuál es la ventaja con relación a la otra? La posición en la formación de la sustitución. Acá tenemos posición 2
2 y 4. Y acá tenemos en la posición 3 con respecto al metilo. Posición 3, 1, 2, 3, ¿se fijan? Posición 2 y la posición 4. Entonces permite la incorporación de bromos o de haluros en otra posición diferente. Eso es principalmente. Me están enviando como 50.000 correos. Acá tenemos un resumen de las reacciones que tiene la sal de diazonio, que se genera con la mina aromática, con ácido clorhídrico y nitrito de sodio. Entonces tenemos con cobre, cloro, con bromo, bromo, con cianuro, formamos el cianuro acá, con KI, el yoduro, con HBF4 metemos un flúor, con H3PO2 ponemos un hidrógeno, y si lo hacemos con ácido sulfúrico y agua obtenemos un fenol. Esas son todas las reacciones que tiene la sal de diazonio. Esa es más o menos la idea. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Porque vienen un par de ejercicios y estamos casi por terminar la actividad de ahora. Pensé que me iba a demorar menos. O sea, más, pero me demoré menos. ¿Tienen alguna pregunta? Aprovechen de consultar. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Dudas, preguntas? Lo estoy escuchando, sé que están ahí. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ya, si no, seguimos y terminamos con lo que nos falta, que son algunos ejercicios. Ya, este no tiene que ver con ustedes. Este sí. Este lo voy a eliminar porque este es para los químicos. Ya tenemos acá y se deduje la estructura del compuesto ABC en la siguiente serie de reacciones. Entonces tenemos en 3. Vamos a tomar el 3, vamos a tomar esa reacción. Vamos a quitar el sistema de dibujo. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Y vamos a revisar cuáles son los productos de reacción. Dibujar con rojo. Entonces tenemos acá, vamos con el primer parte y aquí corresponde el reactivo o el sistema A. Tenemos esta estructura que está acá, que tiene anillo el benceno, CH2, nitrógeno ternario, tenemos acá, amina ternaria, metilo y el fenilo. Esa es la idea. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a agregar yoduro de metilo. Reacción 1 es de metilación. Eso quiere decir que A lo que va a generar es la misma estructura, pero cambia la cantidad de metilos que están enlazados al nitrógeno. El yoduro lo vamos a dejar de contraión. Y acá estaría el benceno, fenilo. Vamos a borrar aquí, el sector de acá. Voy a hacerlo más grande. CH3, benceno. Esa sería A. La única diferencia es que en la misma molécula, solo que uno de los metilos ingresa al nitrógeno. Después en B, tenemos que recordar que es la misma estructura, pero va a tener ahora, en vez del yodo, tiene que tener un OH. Voy a revisar la guía porque me da la sensación de que en la guía le escribí que Hoffman era en el más sustituido. Lo voy a revisar para ver si lo tengo que corregir. ¿Ya? Ya subí una guía yo de ejercicio. Dime. Ah, es que es pH es benceno. Es pH es fenil, pero fenil así. Fenil. Entonces se utiliza pH, pero se utiliza P mayúscula y H minúscula. Porque si lo escribes al revés, es el pH para medir el pH, la concentración de ion hidrógeno. Y entonces acá se intercambia el OH. Entonces lo único que hicimos acá, el metilo ingresó, yoduro, el paso B, el yodo se intercambia por OH. Y ahora vamos al producto de eliminación. Entonces acá tienen que pensar todos. Tenemos dos opciones de hidrógenos, no hay más, que son eliminados. Tenemos ese hidrógeno que está aquí y tenemos ese hidrógeno que está acá. No hay otra posibilidad, son solo dos. Entonces la pregunta es, el OH,
¿A cuál de los dos hidrógenos va a eliminar? Le vamos a poner letra. Un número. ¿Al 1 o al 2? ¿A cuál se va a llevar? ¿Al 1 o al 2? A ver si están en los chats acá. 1 o 2. Tanto, mira, si no, van a salir en YouTube, así que tienen que responder. Al 1. Al 1 o al 2. Recuerden cuál es la definición de Hoffman. Ahí alguien lo respondió bien. Recuerden que tenemos dos opciones. Tiene que estar la sal de amonio cuaternaria, tiene que haber un carbono, después otro carbono, y ese carbono tiene que tener un hidrógeno. Entonces, venimos para acá. Tenemos el nitrógeno cuaternario, tenemos un carbono, tenemos otro carbono y tenemos el hidrógeno. Entonces, la única posibilidad es 2. ¿Ya? Entonces, ganó la Jocelyn. Me va a salir en YouTube que te fue bien. ¿Ya? Igual estos videos yo los subo en oculto, así que no los va a ver nadie. Por lo menos todo de las clases. Eso quiere decir que tenemos que formar el alqueno. O sea, esto es eliminado y se va a formar el doble enlace aquí. Entonces voy a hacerlo en este ladito. Doble enlace. Voy a bajar el fenilo aquí. El hidrógeno lo vamos a dejar ahí. Acá da lo mismo que quede cis-o-trans porque en realidad van a formarse los dos. Lo voy a dejar en trans porque se me ocurrió solamente. Pero puede ser cualquiera de los dos, cis-o-trans. Se tienen que formar los dos isómeros. Tenemos el alqueno. ¿Cuál es el otro producto que se forma? Es agua, que sería SOH más ese hidrógeno que está aquí. Y el tercer producto es la amina terciaria, que siempre es la de metilo. O sea, la mayoría de las veces. Pero es la terciaria. Y tenemos los tres. Entonces, primer paso, el mismo compuesto pero con un metilo extra. Segundo paso, en vez del yodo, tiene el OH. Y tercer paso, hacer los tres, que es el alqueno y los otros dos compuestos. Ese principalmente. A ver si tenemos otro más acá. Ya, ahora vamos a hacer la reacción al revés. Pero no vamos a pensar si el isómero 1 o 2. Vamos a copiar esto y vamos a generar una nueva diapositiva. Dice acá, una amina A tiene estructura C6H15 nitrógeno, C6H15 y un nitrógeno. Ópticamente activa, esto lo vamos a omitir porque no tiene sentido para ustedes. Se transforma en el 4-metilo un penteno, que es la estructura que está acá. Cuando se somete a la reacción que están presentes acá, sería primero yoduro de metilo, después la segunda reacción con óxido de plata y la tercera reflujo se forma esto. Entonces lo que hay que hacer en realidad es saber cuál es la amina original, nada más. ¿Cuántos carbonos tiene esta cosa? Vamos a ponerle acá contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene ahora? Tiene 3, 6, 7, 8, 9. Recuerden que acá ahí están todos los hidrógenos. Lo vamos a poner así. Entonces tenemos 3, 6, 7, 8, 9. Acá hay uno acá. 9, 10, 11, 12. Entonces hasta ahora tiene ¿cuántos hidrógenos? 12. Si nosotros observamos la estructura original, dice que es C6H15N. Entonces vamos a ver si la amina es primaria, secundaria o terciaria. La cantidad de carbonos es la misma. La cantidad de hidrógenos, diferencia, son 3. ¿Se fijan? Y un solo nitrógeno. Esto que tenemos acá, NH3, ¿qué me quiere decir? Que tengo que meter 3 hidrógenos y tengo que meter un nitrógeno. Entonces la única opción que me queda es que la amina tiene que ser primaria. Entonces, vengo para acá, vamos a dibujar la misma molécula. Y dibujamos. Originalmente es esta, tiene acá el doble enlace. ¿Ya? Eso es lo que está descrito en el ejercicio. En la reacción de eliminación de Hoffman tengo que venir de una amina. ¿Ya?
Entonces eso quiere decir que este doble enlace de acá debe de ser eliminado. ¿Por qué? Porque originalmente había un átomo, una amina, que fue eliminada para formar el doble enlace. Entonces la pregunta del millón, ¿dónde meto el NH2? Porque ahora este va a ser CH3 por si acaso, ¿ya? Porque acá dice CH2, si nosotros lo ponemos esto está escrito así. Y ahora es CH3, porque le quitamos el alqueno. Entonces nos quedaría solo el NH2. ¿Dónde lo debería colocar? La lógica me dice que tiene que ser aquí. Entonces, si hacemos la reacción de esta molécula con yoduro de metilo, entrarían los metilos acá. Hacemos la reacción de eliminación y se tiene que perder el hidrógeno de aquí para que venga a formar el doble enlace y esto sea eliminado. Eso es principal.